Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los estudiantes que se estén conectando respecto a esta clase número 1 de recuperación, ¿no es cierto?, de la asignatura Razonamiento Profesional. Clase de recuperación del día lunes 12 de octubre, día en que se conmemora el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios. Así que espero que hayan tenido un fin de semana largo, descansado y que, bueno, vayamos, ¿no es cierto?, avanzando en lo que corresponde a esta asignatura en particular. Eh, Respecto del razonamiento profesional, bueno, ustedes hicieron un trabajo bastante interesante que ya luego va a tener una retroalimentación por grupo a cada correo electrónico. Es importante que puedan definir los grupos, no me ha llegado la información oficial, por tanto, lo voy a visualizar con las delegadas, pero para poder como establecer las propuestas de trabajo práctico que vienen a futuro. Muy bien, vamos a hacer nuevamente un breve repaso respecto a los tipos de razonamiento profesional, porque creo que es importante tener en claro los conceptos relacionados con esto mismo. Desde este punto de vista, vamos a echar un vistazo, ¿no es cierto?, a el entendimiento sobre lo que entendemos sobre el razonamiento, ¿no? Y el razonamiento, como vimos la clase pasada, es el proceso mediante el cual los profesionales planifican, dirigen, realizan y reflexionan sobre su hacer con usuarios y o colectivos, ¿no? Entendiendo de que existe también una separación entre el trabajo con personas y el trabajo con grupos de personas. Es una actividad cognitiva compleja, multisensorial, e integra todo el cuerpo, ¿no es cierto?, y la experiencia propia para la acción disciplinar. El razonamiento profesional es multifacético, por lo que permite comprender problemáticas desde diversos puntos de vista, ¿no? Se desarrolla también en base a la experiencia y sobre particularmente la reflexión sobre el hacer. Ya vamos a profundizar sobre estos elementos en cuestión, pero creo pertinente y necesario, ¿no es cierto?, poder también mencionarlo porque es mediante la propia experiencia y la reflexión crítica constante mediante lo cual vamos a ir perfeccionando una expertise en el razonar sobre en nuestro hacer en cualquier campo de acción. ¿Sí? Sobre los tipos de razonamiento vamos a entender el razonamiento narrativo como la posibilidad de entender los significados y las experiencias conscientes en torno al desempeño ocupacional de la persona, ¿no?, del usuario. Esta forma de entender las problemáticas se basa en la práctica centrada en la persona, ¿no?, en posibilitar, ¿no es cierto?, la experiencia vivida, el cuerpo vivido, sobre lo que significa, por ejemplo, una situación de discapacidad, una situación de injusticia, una condición de salud, una problemática en base a la participación en ocupaciones significativas. Eh, que va a mediar, sin duda, ¿no es cierto?, el avance, los pronósticos y los resultados y objetivos de un proceso interventivo. El razonamiento científico diagnóstico lo puse similar porque, si bien son distintos, apuntan a una misma connotación, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la práctica centrada en la evidencia. ¿Sí? El razonamiento científico, por tanto, va a nacer todos los procesos lógicos para la comprensión de situaciones de salud, pronósticos y producción sobre impacto de las elecciones ocupacionales para el usuario en base a su situación particular. Cuando hablamos de elecciones ocupacionales, estamos también refiriéndonos a las actividades terapéuticas que van a estar dentro del proceso de acción, el proceso de trabajo del terapeuta ocupacional, ¿no? Aquí integran todos los componentes biológicos, científicos, anatómicos, biomecánicos, fisiológicos, fisiopatológicos que ustedes están aprendiendo y que están también en este momento generando conocimiento en base a esto, ¿no es cierto?, en las distintas asignaturas. Es en base a la ciencia básica, entonces, a los aspectos relacionados con la evidencia científica, mediante el cual nosotros vamos a poder ir razonando sobre situaciones de salud, pronósticos, y lo más importante, ¿no es cierto?, cómo es que las ocupaciones van a impactar en el bienestar de la persona en forma concreta. Por ejemplo, en el caso de actividades relacionadas con distrofias musculares, no es lo mismo
independiente que la experiencia y el significado de la persona, por ejemplo, sitúe a un niño, un adolescente, el querer escalar con una distrofia muscular de Duchenne en relación, ¿no es cierto?, a la posibilidad concreta de hacerlo. ¿Cuál es ahí, ¿no es cierto?, la decisión terapéutica que va a primar? ¿En base a qué lo vamos a establecer? ¿Cuál es el pronóstico, ¿no es cierto?, mediante un proyecto de vida que puede situarse desde un adolescente cuya esperanza de vida no va a ir más allá de los 20. ¿Estará bien hablar, por ejemplo, de proyecto de vida, de universidad, cuando sabemos que desde el punto de vista científico hay pronósticos que hablan de que la edad o la esperanza de vida se va a cortar en forma abrupta? O yendo a otro caso, por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica, claro, el ELA, enfermedad que tenía un conocido científico, Steve Hawkins, en donde la esperanza de vida, particularmente de hombres, es en promedio 5 años. ¿Cuál va a ser las actividades, cuáles van a ser las expectativas que como terapeutas también podemos ofrecer para minimizar, ¿no es cierto?, frustraciones, minimizar también prácticas iatrogénicas que en vez de aportar al bienestar, ¿no es cierto?, aporten a profundizar una condición de salud o de salud en general, ¿no?, más ligado, puede ser también a la salud física, salud mental, etcétera. Entonces, el razonamiento científico, diagnóstico, la evidencia en terapia ocupacional, la evidencia sobre las alteraciones, ¿no es cierto?, es un papel, también juega un papel fundamental dentro del contexto de trabajo. El razonamiento pragmático, un razonamiento práctico, va a tener en cuenta sobre el ajuste, ¿no?, de las opciones terapéuticas eh, que se dan en base al contexto en donde se establece una posibilidad de intervención. Es distinto, por ejemplo, establecer una práctica situada desde una terapia ocupacional en educación en un contexto rural, a un contexto, por ejemplo, de escuela subvencionada, a un contexto de un colegio particular pagado en un sector acomodado del sector oriente de Santiago, por ejemplo. Las posibilidades de trabajo en relación a los objetivos que se persiguen desde el rol del terapeuta en ese ámbito en particular van a situarse desde lo contextual y eventualmente desde el contexto se van a articular opciones terapéuticas entonces para ajustarse a las realidades posibles, ¿no es cierto?, en base a esa prestación de servicio en particular. El razonamiento ético, que también lo extrapolo al político, tiene que ver en el análisis de las situaciones que en la práctica suponen una demarcación valórica en base a principios bioéticos y morales que rigen el actuar de todo profesional de la salud. Desde aquí pongo entre paréntesis enfoque de derechos porque también sitúa, ¿no es cierto?, hacia el actuar político que entendemos, por ejemplo, desde las terapias ocupacionales del sur, entendiendo, ¿no es cierto?, y visualizando la necesidad de poder fortalecer y emancipar a los colectivos relacionados con una situación en particular en base a una vulneración en sus derechos fundamentales que impiden el ejercicio pleno de ocupaciones que favorezcan su desarrollo particular. Entonces, lo ético puede estar, ¿no es cierto?, siempre presente en el ámbito de intervención, pero que también siempre van a estar situándose y entretejiéndose con el razonamiento pragmático que tiene que ver con el contexto, con el razonamiento científico que tiene que ver también con los principios de bienestar, de justicia, de no maleficencia, lo narrativo, por ejemplo, que el significado que tiene. Entonces aquí ya estamos visualizando elementos que son imbricados dentro de un razonamiento que si bien busca la separación, en verdad trabaja como un todo unificado. Y particularmente hacia lo ético, existen también definiciones concretas en donde el terapeuta, al momento de encontrarse en la práctica profesional, va a decidir hasta dónde, ¿no es cierto?, y en qué línea va a posibilitar su incursión desde el punto de vista moral ético, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en las residencias de Sename? ¿Qué sucede en las residencias de adultos mayores? ¿Qué sucede en el trabajo hoy día en un contexto de UTI respecto de la carga laboral? Hay un montón de elementos que sin duda van a ir conjugándose para ir fortaleciendo y develando situaciones éticas que, como se ha dicho, ¿no es cierto?, van a establecerse desde la experiencia y se van a posibilitar y se van a demarcar de manera fuerte en la medida de que avanzan los años.
Razonamiento interactivo, ¿no es cierto? Interactivo vincular, proceso dirigido a construir relaciones interpersonales positivas con usuarios. Favorece el vínculo terapéutico y posibilita la cooperación en el proceso de acción, a partir de la identificación de las problemáticas y su resolución, ¿no? El razonamiento narrativo, el interactivo, son dos procesos que van de la mano necesariamente para poder consolidar un proceso terapéutico, un vínculo terapéutico. Y el razonamiento condicional, que se va a definir como una combinación inconsciente de todas las formas de razonar, ¿no? Básicamente es la opción, ¿no es cierto?, o es la capacidad que tiene un terapeuta ocupacional que tiene años de práctica en un contexto en donde, a partir de su experiencia, su análisis en base a la teoría, aspectos científicos, en base a el contexto, a valores éticos, va a entender y va a posibilitar adaptaciones constantes, ¿no? Versátiles, en base a las diferentes condiciones cambiantes dentro de un proceso terapéutico determinado que eventualmente inclusive va a ser capaz de anticipar, ¿no? No es casualidad que el terapeuta ocupacional en general, cuando posibilite acciones que tienen que ver, por ejemplo, con trabajo grupal, siempre además lleve otro tipo de actividades que posibiliten, por ejemplo, la consecución de objetivos relacionados con esa actividad en concreto. Puede ser un diagnóstico participativo en donde se establece, por ejemplo, un tipo de juego en particular para adolescentes. Pero resulta que justamente en ese contexto hubo una situación de agresión de un adolescente a otro, por tanto el terapeuta rápidamente tuvo que cambiar de estrategia. ¿Cómo se llama ese razonamiento que opera en base a esa versatilidad? El razonamiento condicional, ¿no? Es un proceso también intuitivo, es un proceso que se da de manera natural, ¿no? Que se va también fortaleciendo en la medida que existen esas experiencias, ¿no es cierto?, para poder dar respuesta a esas condiciones cambiantes que el contexto muchas veces los usuarios y los colectivos también posibilitan o emergen. Eso es básicamente el repaso sobre los distintos tipos de razonamiento. Creo que es importante que le puedan seguir dando vueltas y que de alguna u otra manera lo conceptual quede muy claro para efectos, ¿no es cierto?, de trabajo futuro, para efectos de análisis de caso, para efectos también de participación en clase. Es la base necesaria para poder avanzar, ¿no es cierto?, en los distintos ámbitos del razonamiento profesional en la asignatura. Vamos a hablar ahora del punto de vista ecológico, ¿no es cierto?, respecto de, el razonamiento profesional. Claves para entender el razonamiento en terapia ocupacional. Vamos a hablar del modelo ecológico del razonamiento profesional de Shell, y se va a definir como el razonamiento profesional es un proceso ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es sistémico, en el cual el terapeuta y el usuario comparten actividades terapéuticas en un escenario específico. Todos estos componentes operan para moldear el razonamiento del terapeuta, las acciones resultantes con el usuario y, en definitiva, los resultados terapéuticos, ¿no? Es un proceso simbiótico, ¿no? Es un proceso sistémico, bidireccional, abierto, que se retroalimenta en la medida, ¿no es cierto?, que cambia uno de los subsistemas. Cuando hablamos del desempeño ocupacional en general, vamos a visualizar, ¿no es cierto?, el contexto, la ocupación, la persona. Van a establecer, ¿no es cierto?, una resultante respecto del desempeño. Cuando hablamos del razonamiento profesional, estamos también haciendo una develación y una vinculación en relación a factores en concreto. Primero, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, al terapeuta ocupacional, que va a establecer, ¿no es cierto?, elementos concretos relacionados con experiencias personales, preferencias y experiencias corporales vinculadas como del yo propio, ¿no?, de la experiencia del terapeuta en concreto, visualizadas también, ¿no es cierto?, desde una experiencia personal que está dada desde creencias personales y visión del mundo, ¿no? Y finalmente sobre teorías y conocimientos que se incorporan en la práctica profesional y también en el crecimiento y en la construcción profesional, ¿no? Aquí vamos a hacer una división entonces y vamos a entender que existen elementos diversos, ¿no es cierto?, en donde el terapeuta ocupacional desde el razonamiento va a moldear en base a su lente personal y su lente profesional. Y esto va a depender sin duda del usuario, ¿no? Y en el usuario vamos a entender que existen lo mismo, experiencias personales, preferencias y experiencias, ¿no es cierto?, de vida. Las experiencias de vida que tienen que ver también con sus valores y sus creencias y sus significados sobre el mundo. Y los conocimientos sobre salud y creencias relacionadas con la salud. Experiencia también previa a atenciones de salud van a ser importantes dentro, ¿no es cierto?, de este marco interventivo que si
Si ustedes se dan cuenta aquí, en términos de colores, representa, ¿no es cierto?, una parte importante del proceso, ¿no es cierto?, vincular y de trabajo del terapeuta ocupacional. Lo que cree la persona sobre la salud, sobre lo que le va a hacer bien, su experiencia previa en relación a la atención en salud también van a determinar, ¿no es cierto?, un tipo de abordaje y por tanto un tipo de vinculación y un tipo de resultado específico. Por otra parte, las experiencias de vida y significados sobre el mundo, en la medida que existe un vínculo concreto, pueden ser moldeables para poder también posibilitar, ¿no es cierto?, ciertos entendimientos hacia una condición de salud de la persona. Las experiencias y la personalidad de la persona sin duda también va a jugar un papel fundamental en este ámbito. Entonces tenemos estos dos mundos que se relacionan, ¿no? Pero también estos mundos se establecen a partir del tipo de actividad, ¿no es cierto?, que se va a imbricar, que se va a vincular en relación al proceso de hacer en terapia ocupacional y al contexto de acción terapéutico. Todos estos elementos, ¿no?, que son sistémicos, que son vinculares, que son causativos unos de otros, ¿no? Si cambia algo, ¿no es cierto?, en relación a la teoría, el conocimiento del terapeuta ocupacional, inevitablemente todo el contexto también va a cambiar. Va a cambiar la percepción del usuario, va a cambiar los tipos de estrategias que eventualmente voy a utilizar dentro del contexto que me toca, ¿no es cierto?, hacer la acción de terapia ocupacional, y sin duda la elección sobre los tipos de ocupaciones también va a cambiar. Por tanto, este proceso dinámico, ¿no es cierto?, vamos a tratar de irlo dilucidando en cómo se articula y cuáles son las claves para posibilitar entonces un razonamiento que sea eficaz y eficiente en base a solucionar las problemáticas relacionadas con la participación en ocupaciones de los usuarios de los grupos y o colectivos. Recuerden que dudas respecto de esta clase las pueden enviar a partir del correo electrónico para poder también hacer una devuelta en base a esto mismo. Entonces, es importante establecer, ¿no es cierto?, que la experiencia personal, ¿no?, el lente personal del terapeuta ocupacional en el contexto de acción va a influir fuertemente en el tipo de acción que va a posibilitarse dentro de un contexto de terapia. En un principio, yo les hablaba en introducción a la terapia que terapia ocupacional resulta una de las profesiones para mí más bellas desde el punto de vista del accionar, ¿no es cierto?, y de la posibilidad de hacer para un profesional, porque rescata la esencia del yo, ¿no? Y aquí lo vemos. Finalmente, las experiencias personales, ¿no es cierto?, las creencias del mundo en base a lo que es el terapeuta también van a tener un fuerte sello en base a lo que va a posibilitar, ¿no es cierto?, a partir de la comprensión de teorías y conocimientos. Ustedes pueden llevar a la práctica formas de hacer terapia que pueden ser muy distintas de otros terapeutas ocupacionales y que pueden estar muy bien situadas dentro de contextos, ¿no es cierto?, y de contextos particulares, donde van a solucionar y van a apoyar, ¿no es cierto?, a la resolución de problemáticas en particular. Y esto tiene que ver precisamente con la experiencia que ustedes traen, ¿no es cierto?, de su mundo, las comprensiones, los valores asociados a su propio mundo. ¿Sí? Si bien como terapeutas necesariamente tenemos que extrapolarnos, ¿no es cierto?, de lo valórico, de la creencia personal y no hacer un proselitismo respecto a lo que yo creo, sí es real de que al trabajar con la ocupación, nosotros necesariamente vamos a vincular propias opciones, ¿no es cierto?, y visiones de mundo en base a las opciones ocupacionales que vamos a vincular en nuestra práctica profesional. Con el tiempo y con la experiencia, el lente personal y el lente profesional, que tiene que ver con las teorías, con el conocimiento, con los estudios, van a ir mezclándose hasta formar, ¿no es cierto?, un yo profesional general, ¿no?, que va a permanecer en un sello inherente de cada terapeuta ocupacional en concreto en respecto a su hacer, ¿no? Y este yo personal necesariamente siempre se va a vincular con este otro yo que tiene que ver con el usuario, ¿no?, en base también a sus propias experiencias, en base también a sus significados con el mundo, en base también a sus experiencias en atención. Esta atención en salud es fundamental, como les comentaba, respecto, ¿no es cierto?, de también los pronósticos. Hay una forma que se determina en concreto eh, o que se conceptualiza que tiene que ver con la sobreintervención, ¿no es cierto?, en procesos interventivos residenciales particularmente.
o en enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, asociadas también a una alternación grande, ¿no es cierto?, de profesionales, en donde cuando son situaciones particularmente ligadas a la salud mental, existe, ¿no es cierto?, una especie de síndrome de burnout por parte del usuario y también por los profesionales que llegan a trabajar, en donde ya no existe como esta creencia respecto de la posibilidad de que la incorporación de una persona, sea terapeuta, psicólogo o médico, va a mejorar mi estado anímico de salud o condición médica o condición particular, ¿no es cierto?, de salud, porque eventualmente ya he tenido una historia tan larga de intervenciones y nadie ha posibilitado un actuar significativo. Por tanto, entro en una especie de desesperanza aprendida, en donde básicamente utilizo los mecanismos relacionados con los dispositivos de salud y las opciones también de atención en salud para ocupar mi tiempo, para posibilitar otros aspectos, pero que desde la visión del usuario no tienen una opción real de recuperación. Esto es importante, entonces es súper necesario poder tener una coherencia interventiva en aquellas personas que tienen también desde sus experiencias en atención en salud, experiencias nocivas, pues experiencias negativas, ¿no? Que han ido en desmedro de su identidad como usuario y han ido en desmedro también en su condición particular de salud. El contexto, por supuesto, es otra actividad, es otra dimensión que influye de manera importante, ¿no es cierto?, en el abordaje o en la posibilidad de razonar las acciones para el bienestar de las personas. El ambiente terapéutico, ¿no es cierto?, se divide en dos ámbitos concretos, ¿no? Podríamos hablar de las determinantes físicas y las determinantes sociales. Las determinantes físicas las vamos a entender como las posibilidades, ¿no es cierto?, de articulación dentro de un contexto. También se llaman setting terapéutico, ¿no?, un poco parafraseando en estos neologismos anglosajones que muchas personas gustan también de utilizar. También se llama setting terapéutico, ambiente terapéutico, ¿no es cierto? Y estos van a estar influidos fuertemente, ¿no es cierto?, en función, ¿no es cierto?, del contexto y en función también del área y de la forma en que se hace la terapia ocupacional. Va a ser distinto un setting terapéutico, una determinante física en un contexto de trabajo en infancia, a uno determinado, ¿no es cierto?, en una consejería en salud mental, a una establecida desde un contexto de aula. Y asimismo, también van a estar determinadas en función de determinantes sociales. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿qué sucede hoy día con la teleterapia? ¿No? Aspecto fundamental que inclusive se está preparando dentro de la escuela. Actualmente hay un proyecto en marcha que busca un poco trasladar, ¿no es cierto?, todo el abordaje terapéutico presencial hacia la teleterapia, que es una opción que los hospitales y todos los dispositivos de salud están incorporando en base a la pandemia y que sin duda van a afectar todo lo relacionado con el tipo de razonamiento profesional, ¿no? Y más adelante vamos a visualizar también cómo es que esto afecta también a la posibilidad de eficiencia y eficacia en los resultados de una práctica en terapia ocupacional. Es distinto entonces tener, ¿no es cierto?, un vínculo, ¿no es cierto?, construir un proceso terapéutico a través, ¿no es cierto?, de un dispositivo electrónico. Es distinto también, por ejemplo, cuando un contexto terapéutico se posibilita dentro de un ambiente natural, por ejemplo, en un bosque, en un contexto de naturaleza. Es distinto cuando se establece un contexto de trabajo dentro de un box, en un consultorio, en una comuna, ¿no es cierto?, en vulneración social o en una toma, por ejemplo, en una sede, en una toma de terreno. Es distinto cuando uno hace terapia ocupacional desde un contexto clínico, en una clínica privada o en un hospital público. Por tanto, las determinantes sociales también van a visualizar elementos concretos dentro del trabajo en terapia ocupacional y sin duda van a afectar, ¿no es cierto?, la forma en cómo se ajusta precisamente estas opciones y estas herramientas terapéuticas necesarias para la consecución de objetivos dentro de un marco de acción en TO. Otras consideraciones que creo que es importante es que cada escenario, setting, como les decía, determina las estrategias terapéuticas disponibles, ¿no?, las reglas y las expectativas sociales sobre lo que debe ocurrir. ¿Cómo se llamaba esto dentro del proceso de razonamiento? ¿Razonamiento?
narrativo. Muy bien para quien acertó. Por tanto, vamos a entender que los contextos son cambiantes, ¿no es cierto? Por tanto, una acción que inclusive dentro de un mismo ámbito, dentro de un mismo campo de acción de terapia ocupacional, va a cambiar en su estrategia si es que se hace en Arica, si es que se hace en Punta Arenas, si es que se hace en Puerto Montt, en Santiago. Va a cambiar si ese contexto de salud es público o privado. Va a cambiar también si ese contexto en particular tiene las condiciones mínimas para poder establecer un proceso de acción coherente, ¿no es cierto?, eficaz y eficiente en terapia ocupacional. ¿Y cuáles son estas otras consideraciones? ¿No es cierto? Que también tienen que estar a la base mediante el cual se establecen elementos que son del proceso en terapia ocupacional, el tiempo disponible, ¿no? El tiempo disponible para cada atención. Va a ser distinto, por ejemplo, trabajar en un PIE en Punta Arenas, donde existe un terapeuta ocupacional por cada establecimiento educativo, en donde tiene la misión de trabajar no solamente con niños con necesidades educativas especiales, sino con la comunidad educativa en general, a la posibilidad, por ejemplo, del trabajo en Viña del Mar, en donde la corporación municipal decide que el terapeuta ocupacional trabaje particularmente con aquellos niños con necesidades educativas especiales permanentes, y por tanto el terapeuta va a trabajar 45 minutos con un niño en un colegio, 45 minutos con otro niño en otro colegio, y así va a ser una ronda por diversos sectores, ¿no? Esto tiene directa relación con la cantidad de casos asignados también, ¿no? En la medida, por ejemplo, que existe una meta relacionada con el hacer en terapia ocupacional, también vamos a ver afectada la calidad de atención respecto de un trabajo en terapia ocupacional, porque es posible que en algunos casos sí podamos trabajar 1 hora, 45 minutos, que es el promedio de atención de una acción terapéutica. Sin embargo, con otros grupos, en otras poblaciones, quizás tengamos que trabajar durante una tarde completa, más de una vez a la semana, pero si eso está limitado en base a una meta en particular, donde la institucionalidad define cuánto es lo que debes hacer y en qué tiempo, dada desde una perspectiva economicista, sin duda que la acción del TO, desde ese punto de vista, y la forma también de razonar y de resolver dificultades, se va a ver entorpecidas, ¿no es cierto?, por estos factores externos. El nivel de complejidad también es distinto, por ejemplo, trabajar en un contexto de alta vulneración biopsicosocial a un contexto de baja complicación psicosocial. ¿Eh? Y la estabilidad económica, por cierto, que es un papel fundamental dentro de los procesos también interventivos, puesto que un terapeuta que trabaja, por ejemplo, a honorarios, eh, sin un contrato de trabajo, en un contexto en donde necesariamente tiene que existir un proceso, ¿no?, de mediano a largo plazo, hablando de 6 meses a año, año y medio, con los usuarios en base a contextos de realización de droga, protección de derecho a la infancia, trabajos también vinculares con niños con un espectro autista en contextos sociales vulnerables, se va a ver afectada porque finalmente la persona, el terapeuta en su legítimo derecho, ¿no es cierto?, de buscar una estabilidad también para la propia vida, va a encontrar necesariamente cuando tenga más experiencia y cuando vaya, ¿no es cierto?, acumulando precisamente estudios que demuestren esta experiencia, mejores opciones laborales donde va a tener estabilidades concretas, ¿sí? Por tanto, todos los programas que funcionen en base a esta vinculación son también, de alguna u otra manera, nocivos para el ejercicio terapéutico en sí. Y es necesario entonces que eh, los profesionales, ¿no?, las directrices técnicas consideren también estos elementos. Porque no es posible que, por ejemplo, un terapeuta ocupacional en Hogar de Cristo gane entre 400 y 600 mil pesos en jornada completa, ¿no? O 3/4 de jornada, y sin contrato de trabajo, ¿no es cierto?, a un contexto de trabajo en donde te ofrezcan una cantidad acorde a el grado profesional que puedas aspirar con un contrato indefinido. Entonces, cualquier proceso que pueda llevar a cabo el terapeuta ocupacional en un contexto de inestabilidad económica, de trabajo, de precariedad laboral, por supuesto que se va a ver interrumpido en el proceso, y esto también nuevamente a la experiencia del usuario, ¿no es cierto?, va a establecer una especie de autoprofecía cumplida, en donde finalmente, si bien yo puedo enganchar con respecto a una forma de hacerlo con un profesional, este profesional, al ser tan bueno, en poco tiempo se va a ir, ¿no? Y luego va a llegar otro profesional, ¿no es cierto? Y finalmente, y lamentablemente, las instituciones que trabajan de esta manera son precisamente en aquellos lugares donde las personas y los colectivos necesitan más espacios de tiempo y más
procesos de trabajo a mediano largo plazo para poder visibilizar objetivos, ¿no es cierto?, que muestren un poco la intervención y la acción de los profesionales que ahí trabajan. La consecución de objetivos, en definitiva. En síntesis, la acción terapéutica entre usuario y terapeuta ocupacional se ve influenciado a partir del contexto, ¿no? Este es físico, social y cultural. Las experiencias mutuas y la capacidad de vínculo, lo que moldeará la naturaleza, el alcance y la trayectoria del proceso terapéutico, volviendo única cada acción de terapia ocupacional, ¿no? La vinculación del yo personal con el yo profesional del terapeuta también va a generar un sello importante a ese ser particular, ¿no? Yo utilizaba, por ejemplo, cuando trabajé en Sename, mucho en los contextos naturales, ¿no? Yo utilizaba el contexto social, el contexto cultural del lugar donde estaba inserto esta residencia, para posibilitar precisamente redes, apropiación de espacios, posibilidades, ¿no es cierto?, que posibiliten a los niños a experienciar otras formas también, ¿no? No dentro de un encierro en particular, ¿no? La playa, la universidad de Playa Ancha, la junta de vecinos, la biblioteca, la plaza, las agrupaciones culturales, etc. Y por supuesto los objetivos se basan también en los intereses mutuos que se perciben dentro de este proceso interactivo vincular, ¿no? Un objetivo de trabajo en terapia ocupacional siempre se tiene que articular en base a las expectativas, ¿no es cierto?, del usuario y en base también a la negociación y a los acuerdos que ambos vayan a situar desde la experiencia vincular y narrativa de significado, de hechos de vida, de instancias significativas. Bueno, dicho esto, ¿no es cierto?, es importante entonces, y entendemos que los contextos, el tipo de ocupación que se elige, el usuario y el terapeuta van a formular, ¿no es cierto?, sin duda, una forma de razonar dentro de un proceso en concreto, dentro de un área en particular, dentro de una realidad en específico. Sin embargo, también, ¿no es cierto?, la experiencia del terapeuta ocupacional es importante en base a la reflexión posterior sobre los haceres, ¿no? Y la reflexión crítica sobre mi hacer va a ser fundamental también para la superación constante y la perfección sobre la forma en cómo yo voy a razonar una situación particular en terapia ocupacional, ¿no? Entonces, la reflexión de la práctica necesariamente me va a llevar a una perfección constante sobre mi hacer. Y esto es importante, ¿no? Porque, porque cuando uno ingresa a un contexto, ¿no es cierto?, de acción y no tiene el conocimiento necesario, ustedes cuando ya sean colegas formales y eventualmente tengan su primera experiencia de trabajo, probablemente no la van a elegir. Van a llegar, ¿no es cierto?, a la situación en donde encontraron ese trabajo, ¿no es cierto? A partir de aquí ustedes van a ir de cabeza porque van a entender cómo entender los aspectos relacionados con el contexto, las leyes, el estudio, lo científico, la ciencia básica, las principales patologías, la prevalencia. Van a situarse, ¿no es cierto?, desde un abordaje formal, científico, institucional, legislativo, para poder entregar una opción de práctica situada en base precisamente a los sujetos y a las personas, ¿no es cierto?, que están dentro de ese contexto en particular. Una vez que ustedes establecen esta práctica situada en base a la información, ¿no es cierto?, en base a la teoría, en base al conocimiento acumulado, van a empezar, ¿no es cierto?, a establecerse experiencias. Experiencias que en la medida que se reflexionan, ¿no es cierto?, se reflexionan críticamente en entender cómo siempre mejorar, van a llevar necesariamente a un perfeccionamiento continuo. Y por tanto a una mayor posibilidad de eficacia, a una mayor posibilidad de eficiencia en los recursos respecto al hacer. Desde este punto de vista, se establecen al menos 5 elementos relacionados con el proceso de adquisición de competencias para un razonamiento profesional de expertos, ¿no? Y desde el ámbito de acción del terapeuta ocupacional que ustedes van a iniciar el próximo año, por tanto ustedes el próximo año van a estar en esta calidad, ¿no? Van a ser novatos, van a visualizar elementos, ¿no es cierto?, particulares sobre las formas de razonar.
van a basar su teoría, ¿no es cierto?, para guiar la práctica, van a estar situados mucho desde la evidencia, para poder asegurar, ¿no es cierto?, esta acción disciplinar, ¿no? Esto ya el próximo año, ¿no? Van a reconocer cuestiones éticas que son manifiestas y son groseramente, por supuesto, establecidas. Van a establecer algunos elementos del razonamiento narrativo para las relaciones sociales, ya en el principiante avanzado que es hasta el año, ¿no es cierto?, empiezan a incorporar información contextual al pensamiento, ¿no? Sobre los contextos, cómo funcionan, eh, reconocimiento también sobre la dicotomía relacionada con la teoría y la realidad, ¿no? Y los problemas asociados a eso. Eh, Hay mayor habilidad, por tanto, en relación al razonamiento práctico, pragmático, y empiezan a visualizarse también elementos éticos más sutiles. Ya al tercer año, ¿no es cierto?, que tiene que ver de 1 a 3 años con un razonamiento competente, ya hay más habilidades terapéuticas instaladas, ¿no? Y es lo que un poco se espera de ustedes en quinto año, ¿no? Que ustedes ya puedan establecer cuestiones de forma automática, razonamientos terapéuticos automáticos en base a situaciones de salud particulares. Eh, Planifican de forma deliberada, ¿no es cierto?, y eficiente en base a los contextos y las situaciones en donde van a abordar, ¿no es cierto?, el hacer del terapeuta ocupacional. Por tanto, hay una utilización de un razonamiento condicional, ¿no? Eventualmente ustedes ya van a poder anticiparse, adaptar a todo lo relacionado con las situaciones de salud y, por supuesto, todas aquellas condiciones emergentes que pudiesen suscitar. Van a reconocer claramente los dilemas éticos planteados por el contexto concreto de la práctica profesional y desde ahí van a tomar sus decisiones en base precisamente a las comprensiones ético-morales y políticas que van a situar su actuar desde el contexto en particular. Por supuesto, después vamos a entender que existe un razonamiento eficiente, ¿no?, que es de 3 a 5 años, en donde ya se automatizan, ¿no es cierto?, todos los elementos del razonamiento y también lo relacionado con el conocimiento se materializa, se vincula y se establecen elementos que son bastante eficientes desde el punto de vista de la adquisición de competencias, de la utilización de recursos, de la consecución de objetivos terapéuticos. Baja deserción respecto, ¿no es cierto?, de eh, procesos terapéuticos incompletos y una alta, ¿no es cierto?, expectativa por parte tanto del usuario como del terapeuta en base a la acción del terapeuta. Y experto ya de 5 a 10 años, ¿no? En donde ya hay un proceso, un razonamiento intuitivo, en donde el yo personal, el yo profesional están absolutamente imbricados en un yo que tiene un sello distintivo desde el contexto y desde el ámbito de trabajo en donde se está haciendo. Entonces el terapeuta eventualmente va a reconocer patrones en base a historias también percibidas sobre situaciones similares, va a tener opciones en donde si el contexto, el trabajo, en la acción de la terapia no llega a buen puerto, rápidamente va a poder adaptarlas para poder generar eficiencia en los procesos y poder también resolver las problemáticas de las personas, ya sea a partir, ¿no es cierto?, de la acción propia la interconsulta o el traspaso también, ¿no es cierto?, de los procesos interventivos para asegurar el cumplimiento de objetivos en particular. Entonces la evidencia demuestra entonces que particularmente después de 10 años dentro de un contexto de práctica en terapia ocupacional se posibilita una expertise, ¿no? Y esto tiene que ver también con precisamente elementos inclusive a nivel disciplinar. Para muchas universidades el tener un magíster o no, o sea, el tener un magíster es una solicitud concreta y planteada, ¿no es cierto?, para asegurar calidad en los procesos de intervención. Sin embargo, también hay otras universidades que o bien piden una persona magíster para poder ser parte, ¿no es cierto?, del cuerpo académico, de ahí para arriba, o bien una persona que tenga más de 10 años de experiencia. 10 años de experiencia, por tanto, equivale a una especialización, ¿sí?, si lo queremos ver de esa manera.
así también 15, 20 años de experiencia pudiese también homologarse a rangos intelectuales también mayores. En la medida que esa persona haya establecido sistematizaciones, haya podido establecer, ¿no es cierto?, prácticas también situadas desde su experiencia, sin duda va a tener un reconocimiento mucho mayor a nivel de formación, a nivel inclusive de vinculación profesional, ¿no es cierto?, de pares, en función del aporte concreto a la disciplina que pudiese estar haciendo. Esta variación, ¿no es cierto?, relacionada con la expertise necesariamente nos lleva a que tengamos que ser nosotros, por tanto, un profesional reflexivo constante. Schoen establece en el 83 que la reflexión en la acción es fundamental, ¿no? Para que podamos, en definitiva, adaptarnos a las demandas de las personas con quienes trabajamos. La define como la capacidad del profesional para pensar en el medio de la acción y adaptarse para cubrir a las demandas de cada situación. Ocurre cuando los enfoques habituales no funcionan, ¿no? Como les decía, ustedes pueden llegar a una acción, ¿no es cierto?, grupal, a algún trabajo en concreto, en donde desde los libros, la teoría, están todas las condiciones para poder posibilitar una práctica basada en la evidencia, pero que no va a funcionar. Entonces, la reflexión respecto de la mirada general de la acción, en relación a qué funcionó, qué no funcionó, las concepciones alternativas y, lo más importante, la valoración de opiniones, ¿no?, divergentes desde los usuarios quienes experiencian estas acciones y también de colegas de distintas disciplinas o inclusive terapeutas ocupacionales. Estas constantes, ¿no es cierto?, vinculaciones concretas sobre nuestra reflexión, una reflexión crítica respecto a nuestro ser, van a posibilitar sin duda un mejor ejercicio profesional, una acción más atingente respecto a las problemáticas que pudiesen suscitarse en un contexto de acción en terapia ocupacional. Y bueno, pastelero a tus pasteles, ¿no? Si bien la evidencia muestra una jerarquía fundamentada desde los años de experiencia en cuanto a la adquisición de competencias para el razonamiento, estas influyen, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la clase, por varios otros factores. La eficacia en cuanto a los resultados en una acción de terapia ocupacional se da en un contexto dado. Por tanto, un profesional con vasta experiencia en el abordaje clínico verá nuevamente forzada su capacidad de adaptación y, por ende, de razonar frente a desafíos asociados al trabajo con población migrante, por ejemplo. Y así también, viceversa. Una persona que ya es experta en el trabajo con inmigración, de un día para otro, si se para en un contexto clínico, yo les aseguro que se va a insegurizar tanto como cualquier profesional en su primer día de práctica profesional o en su primer día de acción, ¿no es cierto?, como terapeuta ocupacional. Porque al ser la terapia ocupacional tan diversa, necesariamente se enfoca en un contexto determinado y nuestra experiencia y, por tanto, nuestra expertise acumulada en años va a estar ligada a esa área en particular. No podemos ni debemos entender que un terapeuta siempre va a saber todo, porque no es así. La ocupación engloba todos los espectros de la vida humana, ¿no? Por tanto, el área que cada uno determine, elija o condicione su acción, necesariamente va a posibilitar un abordaje en ese ámbito en particular. En ningún sentido se va a posibilitar elementos, ¿no es cierto?, o aportes relacionados a otras áreas, porque no están, ¿no es cierto?, constitutivos dentro del contexto de trabajo. Por tanto, alguien que trabaja en infancia, eventualmente podrá dar alguna recomendación para el trabajo en adulto mayor, si es que tiene algunas orientaciones de alguien que sí trabaja en el ámbito, las podrá dar, pero desde su expertise no va a tener las competencias, ¿no? Y esto es importante, ¿no? No existe entonces el terapeuta que lo sabe todo en ningún sentido, sino que nuestra práctica está situada necesariamente al área, ¿no es cierto?, del abordaje de experiencia, de estudio, de especialización que yo he elegido para poder desarrollar. Y eso está bien. Si no, pensemos que para una operación, no sé, desde el punto de vista biomédico, de un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, de una arteria cerebral media, vamos a utilizar a un neurocirujano o a un médico general, que lleva muchos años en experiencia de trabajo en consultorio. Esa diferencia es así también en la terapia ocupacional, ¿no? No podemos pensar que el accionar, la forma de razonar, va a ser atingente a las posibilidades
y a los resultados esperados también por los usuarios en un contexto de trabajo en concreto, ¿no? Es por eso entonces que es necesario siempre la experiencia, escuchar también desde los colegas que tienen más experiencia e ir formando nuestra propia forma de hacer terapia ocupacional, ¿no es cierto? Y esperar, ¿no es cierto?, a que precisamente eh, las historias, los errores, los éxitos cometidos en los procesos interventivos vayan haciendo un perfeccionamiento constante dentro de lo que es el razonamiento profesional para que de esta manera podamos entregar las mejores herramientas y posibilidades para la participación ocupacional de personas, para el bienestar y para la salud de quienes trabajamos. Así que sin más, esta sería la clase de hoy. Cualquier duda relacionada con razonamiento profesional, les pido que las puedan escribir al correo o si bien podrían las delegadas organizar una minuta de preguntas para poder responderla en la siguiente clase del día lunes. Así que eso, muchas gracias.